A continuación, amados hermanos, es momento de escuchar la predicación de la palabra de Dios con el tema titulado El arrepentimiento para vida, con base en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18, por el hermano Fausto García Vázquez, pastor de la iglesia. Hermanos, a todos los aquí reunidos, les deseo que la paz de Dios, nuestro Señor, esté reinando en el corazón de todos ustedes. Le agradezco a nuestro Dios, ya que nos concede una vez más la bendición grande de poder estar aquí reunidos delante de su presencia, llevando a cabo una actividad de culto que en primer lugar es para dar a nuestro Dios el reconocimiento de nuestro corazón a través de lo que hacemos en este santuario, y también donde exponemos el mensaje de la palabra de Dios, en este caso de carácter de evangelismo, con el tema que se titula El arrepentimiento para vida. A nuestro Dios sea toda la gloria, todo el honor, amén, toda la alabanza sea para nuestro buen Padre Celestial, porque Él siempre es bueno con nosotros. Amén. Gloria a Dios. La base de nuestro mensaje se halla en el capítulo 11, versículo 18 del libro histórico de los Hechos de los Apóstoles. El versículo ya mencionado dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto es lo que aquí se menciona respecto a la historia que el escritor de los Hechos, o el libro de los Hechos, escribió respecto al acontecimiento que le pasó al apóstol San Pedro. Y por cuanto había unos que, al no entender lo que Dios quería hacer a los gentiles a través del apóstol Pedro, y juzgando a algunos judíos la situación que le pasó a Pedro y que había entrado a posar con un hombre pecador, él explica cómo fue que Dios, nuestro Señor, le hizo ver que Él también estaba llamando al personal gentil para que sirvieran a Dios nuestro Señor. Y menciona en esta historia, en este caso ya Pedro, cuando se encuentra en la casa de Cornelio, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios da testimonio en favor de los gentiles, al escuchar el mensaje del apóstol,
cómo Dios lo selló con el don del Espíritu Santo. Y dice, entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El grupo que en cierto modo estaban queriendo decir que San Pedro había hecho mal en convivir con los gentiles, hasta ese momento entienden, cuando San Pedro les explica, entienden que realmente Dios estaba haciendo una obra de tal modo que ellos mismos dicen que a los gentiles Dios les dio arrepentimiento para vida. El arrepentimiento, esta definición es para el personal que no es bautizado y así también todos los que tengan la oportunidad de escuchar a través de estos medios, de escuchar este sermón, este mensaje. La definición de arrepentimiento es sensación de culpa que se siente en el corazón por haber ofendido a Dios con los pensamientos, con las palabras y con los hechos. Eso podemos definir como algo para mejor entender la palabra arrepentimiento. Es sensación de culpa que la persona siente en su corazón por haber ofendido a Dios con los pensamientos, con las palabras y con los hechos. Entonces, para nuestras amistades, para quien todavía no llega a este camino de Dios, nuestro Señor, el hablar del arrepentimiento para vida es por obra de Dios. Este arrepentimiento, o bien, como decimos en la definición, esta sensación de culpa que la persona comienza a experimentar por haber ofendido a Dios, es algo que Dios le da, que Dios le permite, que Dios les permite a las personas. Porque en el texto de referencia dice, entonces, oídas estas cosas, callaron. O sea, callaron los que estaban diciendo que Pedro había entrado como un pecador. Y dice, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, vemos allí que dice que Dios le dio, o sea, les dio a los gentiles ese arrepentimiento para vida.
Porque puede haber, vamos a decir, otros arrepentimientos, pero no son para vida. Porque aquí se trata de la vida eterna, que es necesario ese paso. Vamos a decir que Dios le permita al hombre y a la mujer realmente sentirse arrepentido por lo que ha hecho. Y esto también podemos decir, como hay otra definición de la palabra arrepentimiento, que es dolor. Es dolor. Porque el hecho de cometer cosas que son a contra de la voluntad divina, de la voluntad de Dios, como resultado de ello viene un dolor. Esos asuntos son del alma. Y eso está bien. Eso está correcto, porque no cualquiera tiene esa oportunidad de sentir esa sensación o de sentir ese dolor. No cualquiera. Por eso aquí se subraya los gentiles. Pero esto podemos asociarlo o relacionarlo con el caso que se habla en la segunda de los Corintios, capítulo 7, y su versículo 10. Según San Pablo, dice a los hermanos de la iglesia de los Corintios, porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. O sea, allí puntualiza las dos cosas que suceden en los seres humanos. Y está diciendo, primero, porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento saludable. O sea, cuando Dios obra en un ser humano, comienza a sentir sensación por las palabras, por los hechos, por las acciones que ha hecho, diríamos, con su cuerpo, acciones incorrectas, acciones malas, y tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Cuál es el resultado? El dolor que es, según Dios, como dice el apóstol, obra arrepentimiento saludable. O sea, es bueno, porque está obrando Dios en un corazón que está oyendo la palabra y que hay una reacción de ese corazón y que lo que siente es dolor por lo que hizo. Porque también hay otro dolor que produce el mundo. O sea, la gente perdida, pues también allá, a lo mejor, en cierto modo, cuando le reclama a alguien o le dice a alguien que lo que hizo está incorrecto, u otra persona, pues es posible que en ese momento también le produzca una sensación así como de dolor y promete no hacerlo y otro día lo está haciendo otra vez. Sobre todo el que tiene vicios y que la familia le reclama, le dice que está haciendo mal. A lo mejor dice, pues me arrepiento, pero
al tercer día o al segundo día está cayendo el mismo error. ¿Por qué? Porque no es el arrepentimiento por la operación de Dios, no es el arrepentimiento para vida. Pues es como aquel que se arrepiente de haber ofendido a un prójimo y le va a pedir perdón. Ese arrepentimiento no es para vida. Eso se hace también allá en el mundo. Pero estamos hablando de un arrepentimiento que, según en el versículo que tenemos como base, estamos hablando que es el arrepentimiento para vida. Y fue y es el que le dio Dios a los gentiles. Es el que le dio Dios a los gentiles. Y por eso se le dice que es arrepentimiento para vida. O sea, como que es un misterio, por una parte, porque es posible que alguien en medio de la congregación está siempre y no hay sensaciones. O sea, estoy oyendo muchas veces la palabra, pero no hay dolores. La palabra tiene el poder de hacer que la persona reaccione y que entienda y que sienta, no solo que entienda, sino que sienta. Es el poder que tiene la palabra. Pero alguien en medio de la congregación oyendo, puede pasarse años y no hay ni una acción de esta naturaleza. No pasa nada. Y eso sí es riesgoso. Porque si no existe el arrepentimiento en el corazón para vida, o sea, el arrepentimiento para vida en el corazón, pues sencillamente no se va a salvar. Entonces, podemos ver en la palabra de Dios que la historia bíblica dice, nos explica la palabra de Dios, que esto es así, es verdad. Si la palabra obra en un corazón que verdaderamente entiende que ha hecho mal, en contra de la voluntad divina de Dios. Y por eso vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, históricos de los Hechos, cuando Pedro estaba predicando el día de Pentecostés, la palabra que él explicó hizo su obra en el corazón de todos aquellos que oyeron el sermón. Y por eso dice que ellos se compungieron de corazón. Ahí está la acción de la palabra y lo que la persona siente cuando la palabra llega al corazón, haciendo responsable a la persona de su mala vida, de sus malos hechos, como estos que aquí se mencionan, que crucificaron a Cristo, que tenían culpa de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y San Pedro explica todo el tema, toda la historia que le sucede a la persona de Cristo, porque quienes estaban oyendo el sermón, para ellos pues ya habían hecho una acción, pero no entendiendo ni siquiera lo que hicieron, y también los otros acontecimientos, pues pensaban que
había quedado ya en el olvido, ¿verdad? Porque esto así sucede, ¿verdad? El ser humano comete cosas y piensa que pasan a la historia, y sí, es cierto, pero ahí están. Pero aquí San Pedro está diciendo acerca de Cristo, que ellos tenían culpa acerca de su crucifixión, o de la que ellos tenían culpa acerca de su crucifixión. Dice San Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está la obra de Dios por su palabra en favor de alguien que siente culpabilidad por la mala vida, por los malos hechos, por las acciones que ha hecho en contra de la voluntad de Dios nuestro Señor. Por una parte, la palabra explicada obró, porque repito, la palabra de Dios es poderosa, tiene inspiración divina para redarguir, como dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Pero la palabra de Dios tiene el poder de redarguir. Y aquí ellos, redarguidos desde la conciencia, reaccionan con la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ya Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como vemos allí, se bautizaron como 3,000. Pero estamos hablando del arrepentimiento para vida, de lo que necesariamente se debe sentir para que la persona de ese modo y manera arrepentida pueda alcanzar su perdón, pueda alcanzar el perdón. Porque si no hay sensación de culpa, ¿cómo puede haber perdón? Eso necesita o es necesario entenderlo por las personas que todavía no están arreglados con Dios, que están todavía en un estado mundano. No puede haber perdón si no hay sensación de culpa. Y por eso yo vuelvo a decir, es una bendición poder tener la oportunidad de lo que dice acá en la base, que el Señor le dio a los gentiles arrepentimiento para vida.
Porque alguien va caminando en esta tierra y ahí va, pero no está arrepentido. Y el arrepentimiento, o el tema del arrepentimiento, fue lo que mandó Jesucristo que se predicara. Amén. Y que se predicase en su nombre, dice. El arrepentimiento y la remisión de pecados, comenzando de Jerusalén. Esos son los temas que mandó Cristo. El arrepentimiento y luego habla de lo que sigue, la remisión de pecados. Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, no hay perdón. Y esto también lo puede experimentar la misma gente, en cierto modo, como estudiando a una persona que ofendió a otra persona y que a lo mejor viene fingidamente a pedir disque perdón. Pero el que lo está viendo está observando una situación donde realmente no lo ve arrepentido. Y eso es entre seres humanos. ¿Cuánto más Dios? Gloria a Dios. Que conoce todas las cosas y que conoce al ser humano a la perfección. Porque Dios ve los corazones. Dice la palabra de Dios que nuestro buen Padre Celestial mira no lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está enfrente de sus ojos, mas Dios mira el corazón. De modo que un corazón bien arrepentido, realmente con sentimiento de dolor, con sensación de culpa, donde diría el pensamiento que le pesa haber ofendido al Dios del cielo, todopoderoso, con las acciones y con los actos, Dios inmediatamente le otorga el perdón. Por eso decimos que el tema del arrepentimiento, Gloria a Dios. y que es el que mandó Cristo a que se predicara a la gente, Gloria a Dios. este tema, este mensaje tan importante, también podemos decir que con este inició su actividad ministerial Juan el Bautista. Juan el Bautista, según la palabra de nuestro Dios, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Así dijo Juan el Bautista. ¿Para qué bautizaba Juan? Para arrepentimiento. Todos los que venían arrepentidos ante Juan el Bautista, él les administraba el bautismo en agua. Entonces, es importante. Y nuestro Señor Jesucristo, según la palabra de nuestro Dios, su mensaje también fue así de arrepentimiento. También el Señor Jesucristo predicó lo mismo, para que veamos lo importante que es y para que quien tenga la oportunidad de oír este mensaje, que escuche, porque servir a Dios en esa medida de realmente persona arrepentida y perdonada, pues es un verdadero hijo de Dios. Dice:
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién habló? Cristo. ¿Qué dijo? Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Dijo Cristo. Y por eso les mandó a los suyos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Porque este es el comienzo de alguien que, recibiendo el perdón por el arrepentimiento verdadero, pues realmente va a ser un hijo de Dios, ¿no? Uno que va a estar en el reino de Dios, dentro del reino. Y en esa medida, ¿verdad? En esa medida, como dice la palabra de Dios, una vez que la persona está arrepentida, pues ya se puede bautizar. Pero mientras estén vivas las cosas que practica y las sigue practicando, no está arrepentido. Porque el arrepentimiento es dolor, es culpa, sensación de culpa, de que hizo y que ya no lo va a hacer. ¿Qué hizo? Sí, no entendía. Como Saulo de Tarso. No entendía, por eso él hacía así, Saulo de Tarso. Perseguía a la iglesia, daba su voto para que los hermanos los mataran, pero no estaba arrepentido. Pero ya cuando llega Dios, Gloria a Dios. llega Cristo con su mensaje, Bendito Dios. ese mensaje de poder, hermanos, que recibimos también nosotros un día, gracias al Señor Jesucristo, que le habló a nuestro corazón y que pudimos entender que la vida que llevamos no era vida buena. Hicimos la gran decisión. Así Saulo de Tarso, Gloria a Dios. el Señor solamente le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bendito Dios. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Allí él sintió culpabilidad. Y desde ese momento lo vemos en la Biblia, en lo que podemos leer de donde le acontece este acontecimiento y sus cartas. Él está un hombre que cambió definitivamente y comenzando por un arrepentimiento pleno. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito Dios. Porque ya realmente lo pasado ya quedó atrás. Ya se arrepintió y ya hubo cambios. Ya es un hijo de Dios. Gloria a Dios. Con un alto grado de cristiano. Y por eso habla de ese modo y manera. Por eso decía yo que es una bendición que Dios le dé. Porque eso es lo que Dios da. Es como un regalo. Porque aquí el texto así dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ese es un regalo de Dios. Oye, que te dé la oportunidad de arrepentirte. Gloria a Dios. Realmente es una bendición. Amén, amén. Que alguien que realmente Dios lo ve y lo ve por dentro y quiere, a lo mejor algunas cosas no las entiende, pero quiere, se siente mal por lo que hizo en la vida y Dios le da
ese regalo de permiso de arrepentirse. Gloria a Dios. Y en ese momento unos caen de rodillas, pidiendo perdón al Dios del cielo, y implorando la misericordia del Dios del cielo y todopoderoso. Bendito Dios. Y Dios, que es un ser muy maravilloso, Gloria a Dios. así como que lo abraza, Bendito lo Dios. ayuda a nuestro Dios en este instante. Gloria a Dios. Por eso el Cristo Santo dijo a aquellos que no entendían: porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Amén, amén. Así el Señor dice en su gloriosa palabra. Gloria a Dios. Entonces nosotros nos damos por servidos, Amén, amén. porque entre tanta gente que hay en esta tierra, nos miró a nosotros con ojos de misericordia. Y aquí estamos, gracias a Dios, nuestro Señor, en este glorioso camino. Y le damos muchas gracias. Amén, amén. Y deberíamos estar siempre agradecidos por este favor que nos dio el Señor Jesucristo. Amados hermanos, de tener esta maravillosa oportunidad de poder sentir, no solo saber. Porque una cosa es lo que sabemos intelectualmente y otra la cosa es lo que sentimos. Que podamos haber sentido ese arrepentimiento. Gloria a Dios. Me siento culpable, ¿qué hago? Pues aquí dice la Biblia que te debe de bautizar, lo acepto, porque ya no me siento bien. Y se bautiza en el nombre de Jesucristo, bien arrepentido. Y el hombre y la mujer es un cristiano verdadero, glorifica el nombre de Dios, da gracias. No haya con qué pagarle al Dios Todopoderoso por esa obra maravillosa que hizo en su corazón, Bendito que Dios. hizo en su alma. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el arrepentimiento para vida es realmente algo importante que las personas que nos sirven a Dios deben entenderlas, que es uno de los primeros pasos para entrar en el reino bendito del Señor nuestro Jesucristo. Dios os bendiga y Dios sea con todos ustedes. Gloria a Dios.